Amigas y amigos, volvemos a retomar el ciclo el domingo anterior fue la fiesta de San Pedro y San Pablo y reflexionamos sobre el concepto de apostolicidad, ¿ya? Centrado en los testigos que han hecho la experiencia de que Jesús vive, es el resucitado, que Dios se hizo ver por ellos como el resucitado, ¿ya? Ahora estamos en el periodo post-pascual y nos centramos hoy día en las lecturas en el aporte de ese anuncio pascual de Jesús a los discípulos, que les anuncia la paz sea con vosotros, ¿no? Y entonces el primer texto de este domingo, el último capítulo del profeta Isaías, el segundo Isaías, parte con eso, ¿no? Así dice Yahvé: mirad que yo tiendo hacia Jerusalén como un río la paz. Y se anuncia la paz. Y termina el texto: la mano de Yahvé se dará a conocer a sus siervos. Y ahí corta el texto de lectura de hoy. A continuación seguía, después de este versículo, sus siervos, sigue en el texto de Isaías: y su enojo a sus enemigos. Y eso, con muy buen criterio, el texto litúrgico lo ha omitido. Y se queda: la mano de Yahvé se dará a conocer a sus siervos, ¿ya? Y es que el mismo texto de Isaías, al final del capítulo, lo cierra de una manera tremenda, ¿no? En que ese anuncio de la paz con que ha iniciado, al final acaba asustando en lugar de pacificando. Y termina el libro de Isaías, al final del capítulo, el mismo capítulo 66, que es el último, dice: así pues, permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. En forma un poco narcisista, haré que permanezca vuestra raza y vuestro nombre. Así pues, en la luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá todo el mundo a posternarse ante mí, dice Yahvé. Y en saliendo, verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. El final de esta profecía de Isaías, un gran profeta, pero que acaba con un mal gusto tremendo en la boca, con un carácter un poco narcisista, de una raza más que las otras, los circuncisos y no los incircuncisos, y además con una venganza tremenda, gozando de ese rechinar de dientes y de gusano que no morirá, etc. Una especie de gozando con el infierno para los que no han estado conmigo, lo cual contradice la nueva alianza, y contradice el ciclo de fondo del mismo profeta Isaías, ¿no? De hecho, el texto de Isaías, en unos capítulos anteriores, el capítulo 61, es el texto citado por Jesús en la sinagoga de Nazaret, según el capítulo 4 de Lucas, ¿no? Cuando Jesús va a la sinagoga y le entregan el texto de Isaías, abre el texto y lee el texto que dice, capítulo 61, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y ahí dice el texto de Lucas que, enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Y todos en la sinagoga lo miraban admirados, y después lo quieren matar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 61 de Isaías, el texto que cita Jesús aquí, dice: a los reclusos la libertad y a pregonar el año de gracia del Señor. Ahí cerró el volumen Jesús, y eso le produjo los problemas de la persecución, porque se saltó, no leyó, omitió el versículo que sigue a continuación, que dice: día de venganza de nuestro Dios. Esto lo omitió Jesús. Como la liturgia de hoy omite el enojo de Dios contra los enemigos,
y cómo hay que omitir ese final de venganza del mismo profeta Isaías con ese mismo criterio, con ese mismo criterio, ¿ya? Y eso no es abuenar la cosa, es colocar correctamente el castigo. El castigo no puede ser vengativo, el castigo tiene que ser pedagógico para ayudar a descubrir que es la misericordia al absoluto y por tanto a arrepentirnos de lo que no ha sido misericordia, no para enseñar venganza. Ese es un error, digamos, antipedagógico y anti-buena nueva, contrario al Evangelio, al anuncio del fondo de la tradición bíblica, que lo que quiere es dar esperanza, y de la de Jesús sobre todo, ¿no? De la nueva alianza. ¿Ya? Este mismo profeta, entonces, en esa misma línea, el profeta Isaías, notablemente, en unos capítulos anteriores, que este segundo Isaías, el capítulo 52 y 53, si quieren, todavía antes, ¿no? Al comienzo del segundo Isaías, el capítulo 45, el liberador de estos exiliados en Babilonia habían sido deportados por Nabucodonosor, ¿no? Entonces, al final de ese exilio, emerge ese profeta Isaías, el segundo Isaías, y les anuncia una liberación que vendrá liderada por un incircunciso, Ciro, el persa. El imperio persa derrocará el imperio babilónico, y gracias a Ciro, que busca su expansión imperial, pero la lectura teológica que hace Isaías es que por medio de ese incircunciso se cumplirá el cumplimiento de lo que había Dios prometido a los padres, la liberación hacia la tierra prometida, ¿no? Y es notablemente en el capítulo 44 de Isaías, Ciro es llamado el pastor, le dice el capítulo 44, yo soy el que dice a Ciro, tú eres mi pastor. Ciro, el incircunciso, era el pastor de Israel, del pueblo. Y el capítulo 45 comienza diciendo, así dice Yahvé a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones. A su ungido Mesías Ciro, y lo llama Mesías a Ciro, un incircunciso, que va en otra. Dios se sirve de ese incircunciso para cumplir su promesa. Es el ungido. Es la única vez en que sale la palabra Mesías aplicada a un personaje en todo el profeta Isaías. Y lo aplica al incircunciso Ciro, ¿ya? Ahora, junto con eso es notable, rompiendo el narcisismo, es un incircunciso, no es del pueblo de Israel el que lidera, porque es Dios quien salva, y no los líderes. Y se puede servir de líderes para expresar que es gratuito, que Dios es quien salva. Se sirve de los líderes más impensables, un incircunciso, como Ciro. Y luego hará lo mismo en el capítulo 52 y 53, introduciendo ese liderazgo por mano de un siervo, y de un siervo sufriente. Obviamente eso a un mundo regido por el poder, a costa de la paz, no se le ocurriría. Funcionamos por poder a costa de la paz. Pero el siervo es para establecer la paz. Y la paz es ahora no del poder, sino de la justicia. Y entonces en el capítulo 52 quedan todos admirados de este liderazgo inaudito. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación y que dice a Sión, ya reina tu Dios, ya tu reino ha llegado, ¿no? Y luego seguirá, han visto todos los cabos de la tierra, todos, la salvación de nuestro Dios. Y entonces sigue a continuación la admiración de quién es ese por medio del cual Dios libera. Dice, he aquí que prosperará mi siervo, lo llama. Será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Y así como se asombraron de él muchos, pues su rostro estaba desfigurado, que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, tanto se admirarán muchas naciones ante él y cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Qué es eso tan admirable que nunca se les habría ocurrido? Y ahí viene el capítulo 53. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló?
creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida, no tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar, despreciable y deshecho de hombres. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Y viene todo el tema de un liderazgo por medio de un siervo sufriente. Siervo sufriente. Por él, termina el capítulo 53, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y le daré en parte suya la herencia, ya que él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes, ¿no? Y él tendrá la descendencia. Por él se cumplirá lo prometido por Dios, el significado de esas promesas. No por la violencia, sino por la paz, fruto de la equidad. Y por tanto, fruto de la solidaridad misericordiosa y no de la violencia y la venganza. Es el tremendo correctivo que ahí se establece en un anuncio de la paz. Este tema es importantísimo, ¿no? Fíjense que en el texto de Isaías primero que llamamos, que los primeros 39 capítulos de Isaías corresponden al siglo VIII, a otro contexto peligroso, que era cuando el imperio asirio, de capital Nínive, con Sennacherib, invadía el reino de Israel, el reino del norte, que se había separado del reino del sur o de Judá. Invade el reino del norte, y entonces Isaías, que está en Jerusalén, anuncia, el primer Isaías, que esa invasión todavía no será definitiva para Judá, para el sur, ¿ya? Y el primer Isaías, frente a la invasión asiria del reino del norte, que fue el año 721, ¿no? Entonces anuncia la paz. El capítulo 32, versículo 15 a 17, ¿no? Anuncia también la paz. Dice así el 32, 15 a 17. ¿Sí? Dice: al fin se ha derramado desde arriba sobre nosotros espíritu, se hará la estepa un vergel, y el vergel será considerado como selva. Reposará en la estepa la equidad, y la justicia morará en el vergel. El producto de la justicia será la paz. Paz como producto de la justicia. Anuncia ahí. Y por tanto, toda violencia y toda venganza es fruto de injusticia. La justicia suscita paz. Ese es el tema fuerte que hay ahí vinculado a esos dos contextos de Isaías. El primer Isaías, el contexto de la invasión de Sennacherib, por culpa de la injusticia y de los abusos de poder que había en Israel, también anuncia esa especie de castigo, esa consecuencia de falta de paz debido a la falta de equidad, ¿no? Y luego, en el segundo contexto, en el exilio babilónico, la esperanza en la liberación vinculada no a las propias posibilidades narcisistas, será por donde Dios quiera y vendrá por donde menos te espera la liberación, por un incircunciso, Ciro, el ungido lo llama, el Mesías, ese es incircunciso. Y además eso suscitará un liderazgo por parte de un solidario misericordioso, de un siervo sufriente, no de un poder arrasador, sino de una solidaridad que traerá la paz, ¿no? Esa misma línea de la paz, en este domingo pospascual, además en nuestro contexto tan adecuado hoy día por este contexto de guerra en que estamos viviendo actualmente en nuestra situación, muy parecida a esas situaciones de la caída de Israel, de la caída de Judá por parte de los imperios de Asiria y de Babilonia, ¿no?, en la antigüedad. Eso ilumina nuestra realidad actual también, de guerras, de falta de equidad y por tanto falta de paz. Y es lo que toma también la segunda lectura de hoy. San Pablo, en la carta a los Gálatas, el capítulo 6, ¿ya?, en que
toma esa característica propia del liderazgo del siervo sufriente, Jesucristo, el crucificado, y ahí exclama en la carta que leímos: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? En la cruz de Jesucristo, con lo que implica, ¿no?, la solidaridad del Verbo encarnado con la situación más penosa, las víctimas de la injusticia. Solidaridad con las víctimas de la injusticia. Y para eso entonces ya no cuenta, dirá Pablo en Gálatas, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Se supera el narcisismo. Los circuncisos no son más amados de Dios que los incircuncisos. Como dirá el mismo Pablo en los versículos anteriores de la misma carta a los Gálatas, ya no hay ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos son por igual herederos de las promesas de Dios, por igual. La equidad interracial, internacional, de naciones, intersexual e intersocial. La equidad. Y la paz es obra de esa equidad. La paz es obra de la justicia, de la equidad justa. A eso apunta Pablo. Y con el crucificado se ha roto toda diferencia, toda marginación en nombre del poder, aportando la paz. ¿Ya? La paz en que esa actitud de Jesús por la cual fue crucificado ha sido ratificada por la resurrección. Y el resucitado muestra que Dios le da la razón a Jesús en aquello por lo cual fue crucificado. Y entonces lo que eso implica es el fundamento de la paz. La paz sea con ustedes, ¿no? El resucitado aporta la paz, ratificando la causa que llevó a Jesús a ser condenado a muerte, pero que tenía razón. El camino no es el de la violencia, sino el de la fraternidad. Ese camino ha sido ratificado, por eso es resucitado el crucificado, el que ha muerto para dar testimonio de que no es la violencia, sino que no será así entre ustedes, aunque quiera ser el primero ha de ser el último y servidor de todos. Lo que vale es el servicio. Dios ratifica eso, no ratifica venganzas. De ahí los correctivos que vimos, ¿no?, del mismo Isaías, ¿no? Los correctivos contra la venganza no se leen eso, ni en la liturgia se leyó. Y Jesús no lo leyó tampoco en ese tema, aunque está ahí, porque es producto de seres humanos, en que la venganza es una tendencia también. Sin embargo, eso tiene que ser corregido, tiene que ser omitido en nombre de la misericordia, en nombre de la fraternidad que crea equidad, y así, y sólo así, es camino de paz. Y finalmente está el Evangelio. Y el Evangelio de hoy, de Lucas, capítulo 10, tiene también, hay dos perspectivas en esa misma línea. Primero narra Lucas que Jesús envió a 70 discípulos a la misión. ¿Ya? Es el único que lo dice Lucas, ¿no? A los 70. Hay versiones que dicen que eran 72, pero las más auténticas son 70. Ahora, ¿por qué algunas versiones dicen 72? Porque eso alude obviamente a un texto del libro de los Números, el capítulo 11, cuando está en el desierto Moisés, y Moisés, Dios lo llama para que comparta el espíritu de la conducción con otros 70 ancianos, le dice, otros 70 ancianos. Y el espíritu penetró a esos 70 ancianos, participando del espíritu que tenía Moisés en la conducción. Y entonces viene un Josué y le dice a Moisés: hay otros dos que no son de los 70, que también están anunciando y predicando, y no son de los 70. Le dice: prohíbeselo, porque no son de los nuestros, no son institucionales. Y esos son los dos, Eldad y Medad, en el texto de Números, ¿no?, que predicaban y no eran de los 70 elegidos. Y cuando le dice Josué a Moisés esto, Moisés, ¿cómo reacciona? Le dice: ¿acaso estás celoso por el espíritu que tengo yo? ¿Quién me diera que todo el pueblo de Dios profetizara, porque Yahvé le daba su espíritu? Versículo 29 de Números 11.
¿quién me diera que todo el pueblo de Dios profetizara? Porque Yahvé le daba el espíritu. No nos ha de envidiar ni monopolizar el espíritu nadie. El espíritu no rompe fronteras de circuncisos e incircuncisos, de clérigos y laicos, de hombres y de mujeres. ¿Quién me diera que todo el pueblo de Dios recibiera el espíritu y lo tuviera, y pudiéramos todos respetar al espíritu que se da en todos los miembros del pueblo de Dios, los 72, no solo los 70 elegidos, sino además los 2 que no habían sido elegidos y que son integrados. Aquí está un criterio también interreligioso y de camino sinodal, de caminar juntos, todos, ¿ya? Es interesante. Y en este mismo evangelio, que hay ese relato de los 70 o 72, que remite al tema importante de Números, sobre todo el versículo 29, ¿no? ¿Quién me diera que todo el pueblo de Dios profetizara? Porque Yahvé le daba su espíritu. No tiene que hacernos pena que el espíritu se amplíe a todo el pueblo de Dios y no solo al clero, todos. Y eso será un tema del Vaticano II y de la sinodalidad. Primero, la Iglesia es pueblo de Dios. Primero no es clero, es pueblo de Dios, en cuya situación de iguales, bautizados todos tenemos el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios incluso está presente aunque no haya sacramento. Lumen Gentium 22, ¿no? De una manera invisible que Dios conoce, todos los hombres de buena voluntad tienen el Espíritu de Dios, la gracia. Lumen Gaudium et Spes número 22, ¿no? Esa es la superación de los narcisismos y de los nepotismos de todo tipo, ¿no? Y el Evangelio de hoy culmina entonces cuando les da a los 70 o 72 enviados, ¿no? Y les dice: en la casa en que entréis a anunciar, decidles primero paz a esta casa. Decirles paz. Y si son gente que se abren a la paz, que quieren la equidad, tendrán la paz. Si no, volverá a vosotros, dice. Como que decir, pucha, no la quieren recibir, no pueden hacer gran cosa. Pero en todo caso, decir la paz y dar el fundamento de la paz. ¿Y cuál es? Tengan la paz porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios se ha acercado, que es lo propio de la irrupción de Jesús, según el Evangelio más antiguo, Marcos 1,14, ¿no? Vino Jesús a anunciar la buena nueva, dice Marcos 1,14, ¿no? El Evangelio, vino a Galilea a anunciar el Evangelio, 2 puntos, y ponen sus palabras en qué consiste ese anuncio de la buena nueva, que el reino de Dios, que ha llegado el momento, dice, ha llegado el momento, ahora es, en que el reino de Dios se ha acercado a toda la gente de la calle. Ese Dios lejano y castigador que podía justificar venganzas funcionales a narcisismos no corresponde al verdadero significado de Dios. Dios no es lejano y castigador, Dios es cercano a toda la gente de la calle. Y por eso anunciad a toda la casa donde vayan que el reino de Dios se ha acercado, Engigen. Aun cuando se nieguen, y si se niegan, salgan afuera y díganle de todas maneras, y con todo el reino de Dios se ha acercado. ¿Ya? Dios es fiel y está ahí, aunque nosotros seamos infieles, porque no puede negarse a sí mismo, como dice 2 Timoteo 2,14, ¿no? Dios es amor gratuito y es fidelidad a lo que es. Nosotros tendemos a condicionar nuestra decisión de amor o de misericordia. Si no nos conviene, nos corremos. No, pero Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. No depende de nuestra fidelidad. Entonces ahí viene un tema notable, ¿no? Tomar conciencia de que todos somos objeto de gracia, de misericordia, ¿ya? Y descubrir eso. Cuanto más tomamos conciencia de eso, de la incondicionalidad de esa decisión de Dios que está ahí, aunque tú no estés ni ahí,
Cuando tomas conciencia de eso, eso es el motor fundamental que motiva la libertad para decidir en la línea de esa toma de conciencia, en la línea de la gratuidad. Si condicionas, de que si haces tal cosa, tal otra, ahí Dios te tomará en cuenta, entonces eso que hace desmotiva, cansa o incluso molesta, ya no motiva. La misericordia motiva, el condicionamiento no motiva, busca situaciones de mérito, pretender que yo merezco más que otro. Cuando descubres que eres objeto de gracia, aunque no merezcas nada, eso cuanto más lo descubres, más descubres que eso es divino, el ser humano no funciona así, y más eso es capaz de suscitar éticas de gratuidad como consecuencia. Y ahí está la paz. La cercanía de Dios genera, y la incondicionalidad de esa cercanía genera la equidad, la fraternidad, y por lo mismo la paz como obra de esa equidad, de esa justicia fraterna. Ojalá podamos seguir dando vueltas en nuestra situación actual de tanta violencia, tanta guerra, darnos cuenta de que ese no es el camino de la paz. El camino de la paz es la equidad, y el reino de Dios es un reino de equidad, de fraternidad, y por eso es reino de paz. Que estén bien, seguiremos el próximo domingo.